Mi nombre es Alberto Jiménez. Tengo 73 años. Y el martes pasado mi nuera me gritó en la cara, «Ya no te soporto», mientras yo estaba ayudando a mi nieta con la tarea. Esa misma tarde, a las 4:30, transferí mis 8 millones de pesos a cuentas que ella nunca va a poder tocar y desaparecí de sus vidas para siempre. Pero lo que mi familia no sabía es que durante 15 años había estado fingiendo ser un jubilado común, cuando en realidad soy dueño de 3 empresas que facturan millones al mes. Imagínate la sorpresa que se van a llevar cuando se enteren de que el viejo estorboso al que echaron de la casa era en realidad su única salvación económica. Porque mi hijo David está endeudado hasta el cuello y ahora va a tener que enfrentar solo las consecuencias de haber elegido a una mujer que no respeta a su padre. Esa tarde, cuando Beatriz me gritó que ya no me soportaba, yo simplemente sonreí, fui a mi cuarto, tomé mi teléfono y hice 3 llamadas que cambiaron todo. Llamadas que mi familia descubriría demasiado tarde, cuando ya no hubiera vuelta atrás. Quédate hasta el final de esta historia y vas a entender por qué a veces la venganza más dulce es simplemente desaparecer. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de esas 3 llamadas es algo que mi familia jamás va a olvidar. Para que entiendas por qué esa frase fue la última gota, tengo que contarte cómo llegué a vivir con mi hijo y su esposa, porque no siempre fui el abuelo al que tratan como un mueble viejo. Mi historia empezó hace 45 años, cuando era un joven contador que trabajaba 12 horas diarias en una oficina del centro de la ciudad. En esa época estaba casado con Elena, que en paz descanse, y teníamos un bebé que era David. Elena trabajaba de maestra mientras yo hacía números para una empresa de construcción. Éramos una familia típica de clase media, con sueños grandes y bolsillos pequeños. Cuando David tenía 5 años, mi jefe me ofreció hacerme socio minoritario de la empresa. Era una oportunidad única, pero necesitaba dinero que no tenía. Elena y yo vendimos todo lo que teníamos, pedimos préstamos, hipotecamos la casa y apostamos todo al futuro de esa sociedad. Los primeros años fueron duros. Trabajaba de lunes a lunes. A veces no veía a David en días enteros porque salía antes de que despertara y volvía cuando ya estaba dormido. Elena se quedó sola criando al nene, cocinando, limpiando, esperándome todas las noches con la cena lista. Pero la apuesta valió la pena. La empresa creció, empezamos a ganar licitaciones importantes y yo fui comprando más acciones cada año. Cuando David tenía 12 años, mi socio mayor se retiró y me vendió su parte. De repente me encontré siendo el dueño mayoritario de una empresa que movía millones. David estudió en los mejores colegios, tuvo las mejores vacaciones, las mejores oportunidades que el dinero podía comprar. Cuando se graduó del secundario, le regalé un auto deportivo. Cuando entró a la universidad a estudiar administración de empresas, le pagué una carrera en una universidad privada de primera línea. Elena murió cuando David tenía 23 años. Un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Fue el golpe más duro de mi vida. David estaba terminando su carrera, así que me quedé completamente solo en una casa que de repente se sintió gigantesca. David se recibió con las mejores notas y yo esperaba que entrara a trabajar conmigo en la empresa familiar. Tenía planes de enseñarle todo el negocio, de prepararlo para que algún día fuera mi sucesor. Pero él tenía otros planes. «Papá», me dijo un día, «yo quiero hacer mi propio camino. No quiero que la gente diga que conseguí todo por ser tu hijo». Me dolió, pero lo respeté. Era un joven ambicioso que quería demostrar su valor por sí mismo. Consiguió trabajo en una multinacional. Empezó desde abajo y fue ascendiendo rápidamente. Era inteligente, trabajador, carismático. En 5 años ya era gerente regional y ganaba un sueldo excelente. Yo estaba orgulloso de él, aunque extrañaba no tenerlo cerca en el negocio. Fue por esa época cuando conoció a Beatriz. Era una muchacha bonita, elegante, que trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. Cuando David me la presentó, me pareció simpática, aunque noté que era bastante materialista. Siempre hablaba de marcas, de viajes caros, de lugares exclusivos,
Se casaron cuando David tenía 30 años. La boda fue un evento espectacular que ellos mismos pagaron, en un salón 5 estrellas con más de 200 invitados. David quería demostrarme que podía costear una ceremonia lujosa sin mi ayuda, y lo logró. Al principio la relación con Beatriz era cordial. Venían a almorzar los domingos, celebrábamos los cumpleaños juntos, pasábamos las fiestas en familia. Ella me trataba con respeto, aunque siempre sentí que había cierta distancia, como si estuviera actuando. Tuvieron 2 hijos, primero llegó Camila, después Mateo. Yo me volví loco con mis nietos. Les compré juguetes, les preparé su cuarto en mi casa para cuando vinieran a quedarse. Los llevaba al parque todos los fines de semana. Elena habría estado feliz de ver a esos nietos que nunca conoció. Pero fue cuando nacieron los chicos que empezaron los problemas sutiles con Beatriz. Cada regalo que yo les hacía a mis nietos era demasiado caro, muy extravagante, innecesario. Si los llevaba a comer a un restaurante me decía que los estaba mal acostumbrando. Si les compraba ropa, me decía que ya tenían suficiente. David, que antes me defendía de cualquier cosa, empezó a quedarse callado cuando su mujer hacía esos comentarios. Peor aún, empezó a secundarla. Papá, Beatriz tiene razón. Los chicos no necesitan tantos regalos. Los chicos no necesitan tantos regalos. Mi propio hijo me decía que no podía mimar a mis nietos. Las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada 15 días, después solo en ocasiones especiales. Cuando preguntaba por qué no venían, siempre había excusas. Los chicos tienen actividades, Beatriz está cansada, tenemos planes con sus amigas. Un día, cuando Camila tenía 8 años, me dijo, «Abuelo, mamá dice que vos nos das tantos regalos porque te sentís culpable de no haber estado con papá cuando era chico». Esa frase me dolió como una puñalada. Beatriz estaba envenenando a mis nietos contra mí, usando mi pasado de padre ausente por trabajo como munición. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Le pregunté directamente a David qué problema tenía conmigo. «Ningún problema, papá», me dijo. «Es solo que Beatriz piensa que a veces te excedes con los regalos». «¿Te excedes?» Como si amar a mis nietos fuera un defecto. «David», le dije, «yo trabajo desde los 18 años para poder darle lo mejor a mi familia. ¿Qué tiene de malo que quiera compartir eso con mis nietos?» «Papá, el tema es que vos no entendés límites. Beatriz y yo queremos que los chicos aprendan el valor del dinero». El valor del dinero. Me lo decía el muchacho que estudió en colegios privados, que manejaba autos importados, que se casó en un salón de lujo. Todo pagado con el dinero que yo había ganado trabajando como un animal durante décadas. Pero el verdadero problema no era los regalos. El problema era que Beatriz veía en mí una amenaza a su control sobre la familia. Cada vez que yo aparecía con algún detalle para los chicos, ella perdía protagonismo. Cada vez que David me escuchaba contar historias del pasado, ella sentía que perdía influencia. Las cosas empeoraron cuando David empezó a tener problemas económicos. Su empresa pasó por una reestructuración y lo redujeron el sueldo significativamente. De repente, el estilo de vida que llevaban se volvió insostenible. La casa cara que habían comprado, el auto de alta gama, las vacaciones en el exterior, todo era demasiado para su nuevo ingreso. Una noche David vino a visitarme solo. Se veía preocupado, nervioso. «Papá», me dijo, «necesito pedirte un favor. ¿Podrías prestarnos algo de dinero? Estamos pasando por un momento complicado». Era la primera vez en años que me pedía ayuda económica. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté. «Unos 50,000 pesos para pagar las tarjetas de crédito y ponernos al día». Era una suma importante, pero no imposible para mí. «David, yo te puedo dar ese dinero, pero quiero que me prometas una cosa, que vas a administrarlo bien y que no vas a pedirme más por un tiempo». Le di el dinero sin hacerle firmar ningún papel, sin cobrarle intereses, sin pedirle garantías. Era mi hijo, confiaba en él. David se emocionó, me abrazó, me dijo que era el mejor padre del mundo, pero esa alegría duró poco. 2 meses después, vino a pedirme otros 30,000. «Es la última vez, papá.
Con esto saldamos todo y empezamos de nuevo. Le di el dinero otra vez, aunque ya empezaba a sospechar que había algo raro. La tercera vez que vino, ya no fue con lágrimas en los ojos, sino con una actitud más demandante. Papá, necesitamos 20,000 más, es urgente. ¿Para qué, David? Para gastos varios, papá. Vos sabés cómo está la situación. Gastos varios. Ya no me especificaba para qué era el dinero. Ya no me pedía, por favor. Ya no me prometía que era la última vez. Le di el dinero igual, pero esa noche decidí hacer algo que no había hecho nunca: investigar en qué se estaba gastando mi plata. Contraté a un contador independiente para que revisara discretamente las finanzas de David. Lo que descubrí me dejó helado. David no estaba usando mi dinero para pagar deudas urgentes. Lo estaba usando para mantener el estilo de vida que Beatriz exigía. Restaurantes caros 2 veces por semana, ropa de marca, tratamientos de belleza, gimnasios exclusivos, vacaciones que no se podían costear. Confronté a David con la información. Hijo, me mentiste. El dinero que te di no fue para emergencias, fue para caprichos. David se puso a la defensiva. Papá, vos no entendés la presión que tengo. Beatriz está acostumbrada a un nivel de vida y yo no puedo defraudarla. ¿Y a mí sí podés defraudarme, David? ¿A mí sí me podés mentir? No es eso, papá. Es que vos tenés mucho dinero y para vos esas sumas son nada. Para mí esas sumas son nada. Como si el dinero lo hubiera encontrado tirado en la calle, como si no hubiera trabajado 40 años para juntarlo. Decidí que no iba a darle más dinero hasta que no viera un cambio real en sus hábitos. David se enojó, me dijo que era un tacaño, que tenía millones guardados y no quería ayudar a mi propia familia. Beatriz, cuando se enteró, dejó de hablarme directamente por completo. Las visitas prácticamente desaparecieron. Solo venían cuando necesitaban algo específico: que cuidara a los chicos porque tenían un compromiso, que les prestara el auto porque el suyo estaba en el mecánico, que les diera dinero para alguna emergencia nueva. Un día Camila me preguntó: «Abuelo, ¿por qué mamá dice que vos sos malo?» «¿Cuándo dijo eso, mi amor?» «Ayer, cuando papá le contó que no le querías prestar más plata. Mamá dijo que eres un viejo egoísta que no quiere ayudar a la familia». Esa noche no pude dormir. Beatriz no solo me faltaba el respeto a mí, sino que estaba envenenando a mis nietos contra mí. Les estaba enseñando que el abuelo era el villano de la historia, el que les negaba cosas por mezquindad. Decidí hacer algo drástico. Llamé a David y le propuse que vinieran a vivir conmigo mientras solucionaban sus problemas económicos. Mi casa es grande. Pueden quedarse en las habitaciones de arriba, no van a pagar alquiler ni servicios, y así pueden ahorrar para salir adelante. David aceptó inmediatamente. Beatriz no estaba entusiasmada, pero la situación económica no le daba muchas opciones. Se mudaron a mi casa en abril del año pasado con la promesa de que sería temporal hasta que mejorara su situación financiera. Al principio, todo parecía funcionar bien. Los chicos estaban felices de vivir con el abuelo. Tenían más espacio para jugar, podían usar la pileta del jardín. David se veía más relajado sin la presión de pagar alquiler. Beatriz se quejaba de algunas cosas, pero en general mantenía las formas. Pero de a poco empezaron a cambiar las reglas del juego. Primero fue el tema de las comidas. Beatriz empezó a cocinar solo para ella y su familia, sin preguntarme si quería comer lo mismo. «Es que vos tenés gustos diferentes», me decía. Diferentes, como si fuera un alienígena. Después vino el tema de los horarios. No podía ver televisión después de las 10 de la noche porque molestaba a los chicos. No podía escuchar música los sábados por la mañana porque Beatriz quería dormir hasta tarde. No podía invitar amigos sin avisar con anticipación porque la casa no estaba preparada para visitas. Mi propia casa. La casa que yo había comprado y pagado completamente, donde vivía desde hacía 20 años, de repente tenía reglas impuestas por una mujer que estaba ahí de favor. Cuando mis viejos amigos venían a visitarme, Beatriz los recibía con frialdad. No les ofrecía nada de tomar. Se quejaba después de que se fueran del ruido que habían hecho. Poco a poco, dejé de invitar gente para evitar conflictos. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Camila tenía problemas con matemáticas
y yo me ofrecía a ayudarla con la tarea. Soy contador, los números siempre fueron mi fuerte, y me encantaba ver cómo mi nieta empezaba a entender los ejercicios cuando yo le explicaba. Estábamos sentados en el comedor, Camila y yo, resolviendo problemas de fracciones, riéndonos cuando ella se equivocaba, celebrando cuando acertaba. Era uno de esos momentos perfectos entre abuelo y nieta que yo atesoraba. De repente apareció Beatriz como una tromba. «Camila, anda a tu cuarto», le gritó a la nena. «Pero mamá, el abuelo me está ayudando», protestó mi nieta. «Te dije que vayas a tu cuarto. ¡Ahora!». Camila se fue llorando sin entender qué había hecho mal. Yo me quedé sentado en la mesa, esperando alguna explicación. Beatriz se plantó frente a mí con una cara de furia que nunca le había visto. «Alberto, ya no te soporto», me gritó. «Ya no te soporto. Estás todo el día metiéndote en la educación de mis hijos, comprándoles cosas sin permiso, llenándoles la cabeza con tus ideas. Esta es mi familia y vos sos solo un huésped». Me quedé helado, no por la sorpresa, sino por la frialdad de sus palabras. «Beatriz, yo solo estaba ayudándola con la tarea. No me importa. Los chicos tienen que aprender que yo soy su madre, no vos. Y si no te gusta, te podés ir a un geriátrico donde no molestes a nadie». Geriátrico. La palabra que usan cuando ya no te consideran una persona, sino un problema que hay que resolver. Miré a esa mujer que había vivido en mi casa durante meses sin pagar un peso, que había comido mi comida, usado mis servicios, dormido bajo mi techo, y ahora me decía que me fuera a un geriátrico. «Está bien, Beatriz», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Tenés razón, ya es hora de que tome una decisión». Me levanté de la mesa, fui a mi cuarto y cerré la puerta. Ella pensó que había ganado. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Saqué mi teléfono y hice la primera llamada. «Licenciado Torres, habla Alberto Jiménez. Necesito que venga a mi casa hoy mismo. Es urgente». El licenciado Torres era mi abogado personal desde hacía 15 años. Conocía todos mis negocios, todas mis propiedades, todos mis secretos financieros. La segunda llamada fue a mi contador personal. «Rodríguez, necesito que prepares la documentación de todas mis empresas. Hoy mismo». La tercera llamada fue a mi gerente de banco privado. «Señorita López, necesito realizar varias transferencias importantes esta tarde. Prepare todo para las 5. David estaba trabajando. Los chicos estaban en el colegio. Beatriz estaba en el living viendo televisión como si nada hubiera pasado. Tenía exactamente 3 horas para ejecutar mi plan antes de que volvieran. A las 2 de la tarde llegó el licenciado Torres con una carpeta llena de documentos. «Don Alberto, según lo que me pidió por teléfono, preparé todos los papeles para el cambio de testamento. ¿Está seguro de lo que quiere hacer?» «Completamente seguro, licenciado. Durante años pensé que mi familia me quería por quien soy, pero ahora sé que solo les interesa lo que tengo. Es hora de que aprendan la diferencia». Firmé todos los documentos necesarios. El Nuevo Testamento era muy simple. Dejaba todo a una fundación benéfica que yo mismo había creado años atrás. David recibiría una suma simbólica de 10,000 pesos. Beatriz, obviamente, no recibiría nada. A las 3 llegó mi contador con información que había recopilado sobre la situación financiera de David. Era peor de lo que yo pensaba. No solo tenía deudas por todos lados, sino que había usado mi nombre para conseguir préstamos sin decirme. Mi propio hijo había comprometido mi reputación crediticia sin consultarme. «Don Alberto», me dijo el contador, «su hijo está técnicamente en quiebra. Si no consigue dinero pronto, va a perder todo lo que tiene, incluyendo el auto y las pocas inversiones que le quedan». A las 4 llegué al banco. En 1 hora transferí todo mi dinero líquido, 8 millones de pesos, a cuentas offshore que había abierto años atrás para casos de emergencia. También vendí todas mis acciones y bonos, convirtiendo todo en dinero efectivo que deposité en bancos extranjeros. Para las 5 de la tarde, oficialmente, Alberto Jiménez ya no tenía un peso a su nombre en Argentina. Todo mi patrimonio había desaparecido del sistema financiero local. Si alguien investigaba mis cuentas, encontraría saldos en cero. A las 6 de la tarde,
Cuando David volvió del trabajo, yo ya había empacado una valija pequeña con lo indispensable. Lo esperé en el living, sentado en mi sillón favorito, bebiendo un mate como si fuera una tarde cualquiera. «Hola, papá», me saludó David cuando entró. «¿Cómo anduviste?» «Muy bien, hijo, muy productivo el día. ¿Podés sentarte un minuto? Tengo algo que contarte». David se sentó enfrente mío, todavía con el traje del trabajo. Beatriz apareció desde la cocina, curiosa por escuchar nuestra conversación. Los chicos estaban arriba haciendo la tarea. «David», le dije, «quiero que sepas que esta es la última vez que hablamos como padre e hijo». Se le cambió la cara inmediatamente. «¿Qué decís, papá?» «Lo que escuchaste. Tu esposa me dejó muy claro esta tarde que ya no me soporta y que debería irme a un geriátrico, así que decidí darle el gusto». Beatriz se puso pálida. No esperaba que yo le contara a David lo que había pasado. «Alberto, yo no dije eso exactamente. ¿No dijiste que ya no me soportás? ¿No dijiste que me vaya a un geriátrico?» «David, tu esposa me gritó esas palabras mientras yo estaba ayudando a tu hija con la tarea». David miró a Beatriz con una expresión que no supe interpretar. ¿Sorpresa? ¿Decepción? ¿Enojo? «¿Es cierto eso, Beatriz?» «David, vos no estabas acá. Tu papá se estaba excediendo otra vez con Camila». «¿Excediendo cómo?», preguntó David, ayudándola con matemáticas. ¿Desde cuándo ayudar a una nieta con la tarea es excederse? Beatriz no supo qué responder. La había agarrado en falta y no tenía cómo justificar su reacción. «Bueno», continué, «el tema es que decidí que Beatriz tiene razón. Es hora de que me vaya de esta casa». David se alivió visiblemente. Pensó que me iba a mudar a un departamento o algo así. «Papá, capaz es lo mejor. Podés buscar un lugar tranquilo, cerca de acá y...» «No, David, no me voy a mudar cerca. Me voy del país». El silencio que siguió fue sepulcral. David me miraba como si le hubiera dicho que me iba a la luna. «¿Del país, papá? ¿A dónde?» «A España. Tengo una oferta de trabajo allá que vengo evaluando desde hace meses». Era mentira, pero ellos no lo sabían. ¿Una oferta de trabajo a los 73 años? «David, yo no soy el jubilado inútil que ustedes creen. Durante todos estos años mantuve mis empresas activas, seguí trabajando como consultor, seguí invirtiendo. Tengo contactos internacionales que valoran mi experiencia». David se quedó mudo. Beatriz también. Ninguno de los dos sabía que yo seguía activo profesionalmente. Para ellos yo era solo un viejo que vivía de la jubilación y de algunas inversiones menores. «¿Y cuándo te vas?», preguntó David. «Mañana a la mañana». «¿Mañana? Papá, eso es muy precipitado. Hablemos. Capaz podemos solucionar». «No hay nada que solucionar, David. Tu esposa fue muy clara. Ya no me soporta. Yo respeto su sinceridad y actúo en consecuencia». Miré a Beatriz, que había quedado en shock. «Beatriz, quiero agradecerte. Gracias por ser tan honesta. Gracias por mostrarme exactamente lo que pensás de mí». «Alberto, yo...» Estaba enojada. No hablaba en serio. «Claro que hablabas en serio. La gente enojada dice la verdad, no miente. Vos realmente ya no me soportás y tenés derecho a sentirte así en tu casa». «Pero esta no es mi casa», protestó Beatriz. «Es tu casa, papá». «Era mi casa, David. Mañana la voy a poner en venta. Ya hablé con la inmobiliaria». David se puso de pie como si le hubiera picado una víbora. «¿Vas a vender la casa? ¿Y nosotros qué vamos a hacer?» «Lo mismo que harían si yo me muriera mañana, hijo. Buscar un lugar donde vivir por sus propios medios». «Pero papá, nosotros no tenemos dinero para alquilar en este momento». «Y eso es problema mío, David. Durante meses vivieron acá gratis, comieron mi comida, usaron mis servicios y ahora tu esposa me dice que ya no me soporta. ¿Esperabas que les regale la casa después de eso?» Beatriz empezó a llorar. No de tristeza, sino de desesperación. Se daba cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. «Alberto, por favor, no hagas esto. Los chicos... Pensá en los chicos». «Yo pienso en los chicos todos los días, Beatriz. Por eso durante años les compré regalos. Los llevé a pasear, les enseñé cosas. Traté de ser el mejor abuelo posible. Pero vos me dejaste claro que eso no sirve, que soy un estorbo.
así que ahora van a tener que arreglárselas sin el abuelo estorboso. David trató de acercarse a mí. Papá, por favor, reconsidera. Beatriz va a pedirte perdón, ¿verdad, Beatriz? Miré a esa mujer que me había gritado que ya no me soportaba y esperé a ver si realmente era capaz de disculparse. Alberto, dijo Beatriz con voz temblorosa, perdóname. Estaba estresada, dije cosas que no pensaba. ¿No las pensabas, Beatriz? ¿No pensabas que ya no me soportás? ¿No pensabas que debería irme a un geriátrico? Bueno, a veces, pero no quería decirlo así. Ah, entonces sí lo pensabas, pero no querías decirlo tan claramente. Perfecto, al menos ahora somos honestos. No iba a aceptar una disculpa falsa arrancada por la desesperación. ¿Y tus empresas?, preguntó David. ¿Qué va a pasar con todo eso? Mis empresas se van conmigo. Las transferí todas a sociedades españolas esta tarde. Los empleados van a conservar sus trabajos, pero bajo nueva administración. David se desplomó en el sillón. Recién ahí entendió la magnitud de lo que estaba pasando. Papá, yo no sabía que Beatriz te había dicho eso. Si hubiera estado acá, ¿qué habrías hecho, David? ¿La habrías defendido o me habrías defendido a mí? David no supo qué responder. Sabíamos los dos que habría tratado de quedar bien con ambos, como hacía siempre. David, durante años vos fuiste testigo de cómo tu esposa me faltaba el respeto de maneras sutiles. Nunca me defendiste realmente. Siempre trataste de mantener la paz. Bueno, ahora vas a tener toda la paz que querías. Camila y Mateo bajaron las escaleras en ese momento. Habían escuchado voces y vinieron a ver qué pasaba. ¿Qué pasa, abuelo?, me preguntó Camila. ¿Por qué mamá está llorando? Me arrodillé para quedar a la altura de mis nietos. Mis amores, el abuelo se va de viaje. ¿A dónde, abuelo?, preguntó Mateo. Muy lejos, mi amor, pero los voy a extrañar mucho. ¿Cuándo volvés? No sé, Mateo. Capaz tarda mucho. Camila me abrazó fuerte. No te vayas, abuelo. Yo te ayudo con lo que necesites. Se me partió el corazón. Esos chicos no tenían culpa de nada, pero eran víctimas de las decisiones de sus padres. Camila, Mateo, acuérdense de que el abuelo los quiere mucho, siempre. Y cuando sean grandes, si me quieren buscar, van a poder encontrarme. Les di un abrazo largo, sabiendo que capaz era el último. David me acompañó hasta la puerta. Papá, esto no puede terminar así. Ya terminó, David. Vos elegiste hace mucho tiempo entre tu esposa y tu padre. Ahora van a tener que vivir con las consecuencias de esa elección. ¿Y si necesitamos ayuda? Si tenemos alguna emergencia, entonces van a tener que resolverla solos, como la gente grande. Durante años me usaron como banco personal y red de contención. Ahora van a aprender a ser independientes. Subí a mi auto, el auto que también iba a vender al día siguiente, y me fui sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi a David parado en la puerta, con Beatriz llorando atrás. Los chicos estaban en la ventana, saludándome con la mano. Esa noche me alojé en un hotel del centro. Al día siguiente vendí el auto, cerré las últimas cuentas que tenía abiertas y tomé un vuelo a Madrid. No a trabajar, eso era mentira, sino a empezar una nueva vida lejos de la familia que había demostrado que no me valoraba. Madrid es una ciudad hermosa, llena de gente mayor como yo que disfruta la vida sin pedirle permiso a nadie. Alquilé un departamento en el barrio de Chamberí, cerca de un parque donde camino todas las mañanas. Conocí a otros argentinos expatriados, a españoles jubilados, a gente que entiende que los últimos años de la vida hay que vivirlos en paz. Han pasado 6 meses desde que desaparecí de la vida de mi familia. 6 meses en los que aprendí lo que significa vivir sin drama, sin peleas, sin gente que te hace sentir culpable por existir. David me ha llamado 23 veces. Las primeras llamadas eran para insultarme, para decirme que era un egoísta, que había abandonado a la familia. Papá, ¿cómo podés hacerle esto a tus nietos? ¿Cómo pudiste vender la casa y dejarnos sin nada? Las llamadas del medio eran para contarme sus problemas. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño en un barrio barato. Beatriz tuvo que conseguir trabajo de vendedora en una tienda. David está trabajando de empleado administrativo, ganando una tercera parte de lo que ganaba antes. Las últimas llamadas han sido diferentes. Papá, entendí que me equivoqué.
Entendí que dejé que Beatriz te faltara el respeto durante años. Papá, los chicos te extrañan. Preguntan por vos todo el tiempo. Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Le respondí solo una vez. David, hay cosas que no se arreglan con palabras. Hay cosas que tienen consecuencias permanentes. Durante años me aguanté faltas de respeto pensando que valía la pena por la familia. Ahora sé que no valía la pena. Beatriz me escribió un mensaje hace un mes. Alberto, sé que me equivoqué. Sé que te traté mal. Por favor, volvé. Los chicos te necesitan. No le respondí. Las disculpas que llegan cuando ya no te queda otra opción no son disculpas reales. Son estrategia de supervivencia. Acá en Madrid tengo una rutina nueva. Me levanto cuando quiero. Desayuno leyendo el diario en una cafetería de la esquina. Camino por el Retiro. Almuerzo en restaurantes donde nadie me conoce y nadie me juzga. Por las tardes juego ajedrez en un club de jubilados, voy al teatro, leo libros que había postergado durante años. Los primeros días fueron difíciles. No voy a mentir. Después de 40 años viviendo en la misma ciudad, mudarse a otro país a los 73 años es una aventura que da miedo. Pero también da libertad. Libertad de ser quien realmente sos, sin cargar con el peso de las expectativas familiares o los resentimientos acumulados. Me instalé en un departamento de 2 ambientes en la calle Fuencarral, cerca del mercado de San Antón. El primer mes me sentía como un extranjero perdido. Todo me sonaba diferente. El acento, las expresiones, hasta la manera de hacer fila en el supermercado. Pero poco a poco empecé a descubrir que ser invisible en una ciudad nueva tiene sus ventajas. Nadie me conocía como el papá de David o el suegro difícil. Era simplemente Alberto, un señor mayor argentino que había decidido pasar sus últimos años en España. No tenía que explicar por qué vivía solo, por qué no hablaba de su familia, por qué parecía tan en paz a pesar de estar lejos de sus seres queridos. El primer amigo que hice fue don Evaristo, un madrileño de 80 años que todas las mañanas se sienta en el mismo banco del parque a dar migajas a las palomas. Un día me senté al lado suyo y empezamos a charlar. ¿De dónde es usted?, me preguntó. «De Argentina», le dije. «¿Y qué hace tan lejos de su tierra?» «Buscando paz», le respondí. Don Evaristo no hizo más preguntas. Los viejos sabios entienden que a veces la gente se va de su casa por razones que no necesitan explicación. Me contó que él había perdido a su esposa hacía 5 años y que sus hijos vivían en otras ciudades. «La soledad no es estar solo», me dijo. «La soledad es estar rodeado de gente que no te entiende». Tenía razón. En Argentina yo estaba rodeado de familia, pero me sentía profundamente solo. En Madrid estoy físicamente solo, pero me siento acompañado por gente que me respeta, que disfruta mi compañía, que no me hace sentir culpable por existir. El segundo mes empecé a ir al centro de mayores del barrio. Es un lugar donde jubilados españoles e inmigrantes de toda Europa se juntan a hacer actividades. Hay clases de pintura, talleres de lectura, grupos de caminata, partidas de cartas. Al principio era observador, pero poco a poco empecé a participar. Conocí a Inmaculada, una sevillana de 70 años que se mudó a Madrid cuando enviudó. Mi familia me trataba como una carga, me contó. Siempre tenía que pedir permiso para todo, siempre molestaba cuando quería salir, siempre era demasiado esto o demasiado aquello. Un día me harté y me vine acá. Fue la mejor decisión de mi vida. También conocí a Giuseppe, un italiano de 75 años que dejó Roma porque sus hijos se peleaban por su herencia mientras él todavía estaba vivo. Decidí gastar mi dinero en vivir bien, en lugar de dejárselo a gente que no me respetaba, me dijo. Ahora vivo como un rey y duermo como un bebé. Estas historias me confirmaron algo que ya sabía, pero no quería admitir. No soy el único padre que tuvo que alejarse de su familia para encontrar dignidad. Por el mundo hay miles de padres mayores que tomaron decisiones parecidas, que eligieron la soledad respetuosa antes que la compañía tóxica. Conocí a Carmen, una señora viuda de 68 años que vive en mi mismo edificio. Es maestra jubilada, tiene 2 hijas que la adoran,
nietos que la visitan todos los fines de semana. Me cuenta de sus cenas familiares, de las vacaciones que planean juntas, del respeto y cariño que recibe de su familia. Al principio me daba envidia escuchar sus historias. ¿Por qué su familia sí la respeta y la mía no?, me preguntaba. Pero después entendí que Carmen había puesto límites desde el principio. Nunca permitió que sus hijas le faltaran el respeto. Nunca aceptó ser tratada como ciudadana de segunda clase. Nunca se dejó manipular con chantajes emocionales. Alberto, me dice Carmen, la familia que te respeta no te grita que ya no te soporta. La familia que te quiere no te hace sentir culpable por existir. Vos fuiste demasiado permisivo durante años y ellos se acostumbraron a maltratarte. Tiene razón. Durante años pensé que era normal aguantar faltas de respeto por el bien de mantener la familia unida. Ahora sé que una familia que te maltrata no merece que la mantengas unida. Carmen me ayudó a entender algo fundamental. El respeto se enseña. Si desde el primer momento que alguien te falta el respeto, vos pones límites claros, esa persona aprende que contigo no puede hacer lo que se le antoje. Pero si tolerás la primera falta de respeto, la segunda, la tercera, estás enseñando que con vos se puede hacer cualquier cosa. Con Beatriz yo fui demasiado tolerante desde el principio. Cuando empezó con los comentarios sutiles sobre mi manera de vestir, sobre mis regalos a los nietos, sobre mi forma de hablar, yo debería haber puesto un freno inmediato. Pero quería mantener la armonía familiar. Quería que David no tuviera que elegir entre su esposa y su padre. El resultado fue que Beatriz interpretó mi tolerancia como debilidad y fue escalando sus faltas de respeto hasta llegar al punto de gritarme que ya no me soportaba. Y David interpretó mi silencio como aceptación y nunca me defendió realmente cuando su esposa me maltrataba. Es curioso, me dijo Giuseppe durante una de nuestras partidas de ajedrez, cómo la gente que vive de tu generosidad es la misma que después te trata peor. Mi hijo mayor vivió 5 años en mi casa sin pagar un peso y después me criticaba por cómo manejaba mi dinero. Esa reflexión me hizo pensar en David. Durante años le presté dinero sin cobrarle intereses, lo ayudé económicamente cada vez que tenía problemas, le di techo gratis cuando no podía pagar alquiler. Y la respuesta a toda esa generosidad fue permitir que su esposa me faltara el respeto sistemáticamente. Las personas que viven de tu bondad a menudo desarrollan resentimiento hacia vos, porque tu generosidad les recuerda constantemente que dependen de otros. Es más fácil odiarte a vos que admitir que necesitan tu ayuda. Es más fácil encontrarte defectos que reconocer que sin vos estarían en problemas. Con el tiempo empecé a disfrutar genuinamente mi nueva vida. Los domingos voy al Rastro, el famoso mercado de pulgas de Madrid, donde compro libros viejos y objetos curiosos. Los miércoles voy al Teatro Real a ver ópera. Los jueves juego al dominó en el centro de mayores. Los sábados cocino pasta para Carmen y algunos vecinos del edificio. Es una vida simple pero plena. Una vida donde nadie me grita, donde nadie me hace sentir culpable por gastar mi dinero como se me antoja, donde nadie cuestiona mis decisiones o critica mis gustos. Una vida donde puedo ser generoso con gente que aprecia esa generosidad en lugar de sentirse con derecho a ella. Mis empresas en Argentina siguen funcionando perfectamente con los gerentes que contraté. Recibo reportes mensuales, tomo decisiones estratégicas por videoconferencia, manejo todo desde mi departamento de Madrid. Mi patrimonio no solo se mantiene, sino que sigue creciendo. La diferencia es que ahora ese patrimonio lo disfruto. Me compro ropa buena, como en restaurantes excelentes. Viajo por Europa, voy a conciertos y exposiciones. Durante años ahorré cada peso pensando en dejárselo a mi familia. Ahora lo gasto en mí mismo y se siente increíble. ¿Extraño a mis nietos? Por supuesto. Pero extraño a los nietos que podrían haber sido si hubieran crecido en una casa donde se respetara al abuelo. Extraño las tardes que podríamos haber compartido si su madre no hubiera envenenado cada momento con su resentimiento. Cada tanto miro las fotos que tengo de Camila y Mateo y me pregunto qué estarán pensando sobre mi desaparición. Les contaron la verdad sobre por qué me fui.
¿Les dijeron que su madre me gritó que ya no me soportaba? ¿O inventaron alguna historia para no quedar como los villanos? Sospecho que Beatriz les habrá dicho que el abuelo se fue porque es un egoísta, porque no quería ayudar a la familia, porque prefiere vivir solo antes que estar con ellos. Es más fácil culpar al abuelo que explicar que mamá lo echó de la casa a los gritos. Pero Camila ya tiene 14 años y Mateo 12. No son nenes que se tragan cualquier historia. Han vivido en mi casa, me han visto ayudar a su papá económicamente, me han visto ser cariñoso con ellos. Eventualmente van a empezar a hacer preguntas incómodas sobre por qué realmente me fui. Y cuando esas preguntas lleguen, David y Beatriz van a tener que dar respuestas. Van a tener que explicar por qué preferían vivir gratis en mi casa antes que respetar al dueño de esa casa. Van a tener que reconocer que me usaron como solución económica mientras me trataban como problema emocional. ¿Me arrepiento de haber desaparecido? No. Por primera vez en años, duermo tranquilo, como tranquilo. Hablo con quien tengo ganas sin pedir permiso. Descubrí que la paz no tiene precio y que a veces para encontrarla hay que cortar lazos que creías inquebrantables. Mi patrimonio sigue creciendo en cuentas europeas. Mis empresas funcionan perfectamente desde España, con gerentes que toman decisiones inteligentes y me reportan mensualmente. Económicamente, estoy mejor que nunca. Y emocionalmente también. David me mandó una foto de los chicos la semana pasada. Han crecido mucho en estos 6 meses. Camila parece más seria, más triste. Mateo se ve confundido. Me dolió verlos así, pero también me recordó por qué tomé la decisión que tomé. Papá, me escribió David junto con la foto. Ellos preguntan cuándo va a volver el abuelo. No sé qué decirles. Le respondí. Deciles la verdad, David. Deciles que el abuelo se fue porque mamá le dijo que ya no lo soportaba. Y deciles que cuando sean grandes, si quieren, me pueden buscar. Ayer recibí una carta de un abogado argentino. David está tratando de impugnar mi testamento, alegando que no estaba en mis cabales cuando lo modifiqué. Es una pérdida de tiempo y dinero, pero deja claro qué es lo que realmente le preocupa: la herencia que perdió. No es amor filial lo que lo motiva, es pánico económico. Si realmente le preocupara mi bienestar, habría viajado a Madrid para hablar conmigo cara a cara. Pero viajar cuesta dinero que no tiene, y su orgullo no le permite admitir que necesita a su padre. Carmen me dijo algo ayer que me marcó. Alberto, hay padres que piensan que deben aguantar cualquier cosa por amor. Pero el amor verdadero también incluye respeto. Tus hijos te van a valorar cuando entiendan que perderte fue su culpa, no tuya. ¿Volveré algún día a Argentina? No lo sé. Mi vida acá es plena, tranquila, feliz. No tengo que aguantar gritos, no tengo que pedir perdón por existir. No tengo que caminar en puntas de pie en mi propia casa. Mis nietos van a crecer y van a entender que el abuelo no se fue por capricho. Se fue porque su familia no lo valoraba. Y si algún día deciden buscarlo, me van a encontrar acá en Madrid, viviendo la vida que me merezco. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero decirte algo importante. No permitas que nadie te grite que ya no te soporta y después pretenda que actúes como si nada pasó. No permitas que te falten el respeto y después esperen que sigas ahí cuando te necesiten. A veces desaparecer es la única manera de hacer que la gente entienda tu valor. A veces irse es el acto de amor propio más importante que podés hacer. La familia que te respeta no te amenaza con geriátricos cuando les molesta tu presencia. La familia que te quiere no te usa como banco y después te trata como estorbo. Cuéntame si esta historia te ayudó a reflexionar sobre tu propia familia. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en el mundo que entiende que el respeto no es negociable. Y recordá, nunca es tarde para elegir la dignidad por sobre la comodidad. Nunca es tarde para decir hasta acá y empezar una nueva vida donde te valoren por quién sos. Porque al final, lo que importa no es cuántos años te quedan, sino cómo los vas a vivir. Y yo elegí vivirlos en paz, rodeado de gente que me respeta, sin aguantar faltas de respeto,
por el solo hecho de mantener la familia unida. La familia se mantiene unida con amor y respeto, no con miedo y chantaje emocional. Y cuando el amor y el respeto se acaban, es hora de irse. Esa es la lección más dura que aprendí a los 73 años, pero también la más liberadora. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera.
Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.